Los secretos oscuros de los conventos. Los conventos, a lo largo de la historia, han sido lugares de devoción, oración y sacrificio. Sin embargo, detrás de sus muros de piedra y puertas cerradas, también se esconden historias de sufrimiento, desesperación y, en algunos casos, tragedias que han dado origen a leyendas aterradoras. Estas historias reales de monjas en conventos reflejan el lado oscuro de la vida religiosa, donde el fervor y la fe a veces se mezclan con el miedo, el control y lo inexplicable. El convento de las monjas emparedadas. Uno de los relatos más perturbadores proviene de un antiguo convento en España, conocido como el convento de las monjas emparedadas. Durante el siglo XVI, era común que las jóvenes de familias nobles fueran enviadas a conventos no por vocación, sino por conveniencia. Muchas de estas mujeres, que ingresaban contra su voluntad, se veían obligadas a renunciar a sus vidas anteriores y aceptar el riguroso régimen de clausura. Se cuenta que en este convento, algunas monjas que mostraban resistencia o que eran acusadas de romper sus votos de castidad, eran sometidas a un castigo brutal, eran emparedadas vivas. Las monjas culpables eran colocadas en pequeñas celdas de piedra, donde eran selladas, dejando solo un pequeño orificio para pasar el aire y un poco de comida. Allí, en la oscuridad total, las monjas pasaban sus últimos días, rezando por el perdón y enfrentando una muerte lenta y agónica. Con el tiempo, los gemidos y súplicas de las monjas emparedadas se convirtieron en leyenda. Algunos dicen que, en noches de luna llena, aún se pueden escuchar sus lamentos resonando en los muros del convento. Los pocos que se han aventurado a pasar la noche dentro del convento han reportado escuchar rezos desesperados y golpes suaves provenientes de las paredes, como si las almas de las monjas emparedadas aún buscaran liberarse de su tortura. El convento de las monjas endemoniadas. En Italia, en el siglo XVII, el convento de las Ursulinas en la pequeña ciudad de Lauden fue escenario de uno de los eventos más extraños y aterradores de la historia religiosa, la posesión demoníaca masiva de monjas. El convento, dirigido por la Madre Superiora Jean de Sangis, se convirtió en un foco de atención cuando varias de las monjas comenzaron a mostrar signos de posesión. Las monjas gritaban blasfemias, sufrían convulsiones y afirmaban ver demonios dentro del convento. Las autoridades religiosas fueron convocadas para investigar, y pronto se inició un proceso de exorcismo. Sin embargo, lo que ocurrió en Lauden no fue un exorcismo común. Durante las sesiones, las monjas revelaron detalles íntimos y oscuros sobre los líderes de la comunidad, acusándolos de prácticas heréticas y pactos con el diablo. La situación escaló rápidamente, y la ciudad quedó dividida entre aquellos que creían que las monjas realmente estaban poseídas y aquellos que pensaban que todo era una manipulación política. El evento culminó con la ejecución del sacerdote Hervan Grandier, acusado de ser el responsable de la posesión. Fue quemado en la hoguera, pero los eventos de Lauden continuaron, con más monjas cayendo presas de las convulsiones y gritos inhumanos. Hasta el día de hoy, los sucesos en el convento de las Ursulinas son objeto de estudio y debate. Algunos lo ven como un caso claro de histeria colectiva, mientras que otros creen que las monjas fueron víctimas de una auténtica posesión demoníaca. Sea cual sea la verdad, el convento sigue siendo un lugar envuelto en misterio, y se dice que las sombras de las monjas aún recorren los pasillos, reviviendo los horrores de aquellos días. El convento de la sangre derramada. En México, durante la época colonial, el convento de Santa Clara en la Ciudad de México fue testigo de una de las historias más sangrientas y trágicas de la iglesia. Según la leyenda, una joven novicia llamada María de la Cruz fue acusada injustamente de mantener una relación amorosa con un joven soldado. Aunque María juró su inocencia, las acusaciones llegaron a oídos de la Madre Superiora, una mujer estricta y temida por todas. Como castigo, María fue llevada a una pequeña celda donde fue sometida a un brutal interrogatorio y tortura. La Madre Superiora, convencida de que María debía confesar, la sometió a latigazos y otras formas de tortura, pero la joven mantuvo su inocencia hasta el final. Desesperada, la Madre Superiora decidió que María debía ser ejecutada para purgar su supuesto pecado. María fue llevada a un sótano oscuro y húmedo, donde fue decapitada por la misma Madre Superiora. Sin embargo, en el momento de su muerte, se dice que la sangre de María brotó con una fuerza inusual, cubriendo las paredes del sótano. Las otras monjas, horrorizadas por la brutalidad del acto, comenzaron a susurrar que María había sido una mártir inocente. A partir de ese día,
el sótano donde ocurrió la ejecución fue conocido como el sótano de la sangre derramada. Las monjas evitaban acercarse al lugar, y algunas afirmaban ver la figura espectral de María de la Cruz caminando por los pasillos, con su cabeza en las manos y un rastro de sangre siguiéndola. Los pocos que se han aventurado a bajar al sótano han reportado ver las paredes aún manchadas de sangre, a pesar de los intentos de limpiarlas. La oscuridad tras los muros. Las historias de estos conventos reflejan un lado oscuro de la vida religiosa que rara vez se menciona. Los muros de piedra que alguna vez fueron vistos como refugios sagrados, también han sido testigos de sufrimiento, injusticia y terror. Estas historias, transmitidas a lo largo de los siglos, continúan sirviendo como advertencia de que incluso en los lugares más sagrados, la oscuridad puede acechar. En cada uno de estos conventos, las leyendas sobreviven, alimentadas por el miedo y el misterio. Las almas de aquellas que sufrieron dentro de sus muros parecen no haber encontrado la paz, y su presencia se siente aún hoy, recordándonos que el pasado nunca está realmente muerto. El convento de las monjas enloquecidas. En lo profundo de las montañas de Italia, el convento de Santa Cecilia era conocido por su devoción estricta y su riguroso aislamiento. Las monjas que vivían allí se sometían a un régimen de silencio casi total, solo permitido romperlo para orar. Sin embargo, en algún momento del siglo XVIII, algo cambió en el convento. Las cartas enviadas desde el convento comenzaron a contener mensajes extraños y perturbadores. Las monjas hablaban de visiones oscuras, sombras que se movían en las paredes y susurros que no podían entender. Pronto, las monjas comenzaron a mostrar signos de locura. Algunas se arrancaban el cabello, otras se negaban a comer, y muchas caían en estados de trance donde murmuraban palabras incomprensibles. Los sacerdotes enviados para investigar encontraron el convento en un estado de completo desorden. Las monjas vagaban sin rumbo, algunas reían sin motivo, mientras otras lloraban desconsoladamente. Se decía que el espíritu de una monja, conocida como Sor Agnés, había vuelto para atormentar a sus hermanas. Sor Agnés había sido castigada severamente años atrás por intentar huir del convento, y murió de hambre en una celda de castigo. Ahora, su espíritu enloquecido parecía haber infectado la mente de todas las monjas que habían sobrevivido. El convento fue finalmente cerrado, pero hasta el día de hoy, se dice que si alguien se acerca lo suficiente, puede escuchar el eco de las risas dementes de las monjas que una vez vivieron allí, sus almas atrapadas en un tormento eterno. El convento de las sombras vivientes. En el siglo XVII, el convento de las Hermanas de la Penitencia en España albergaba a un grupo de monjas conocido por su estricta disciplina y devoción extrema. Las monjas pasaban horas en oración, muchas veces en la oscuridad de sus celdas, pidiendo perdón por los pecados del mundo. Sin embargo, una noche, una de las monjas, Sor Elena, comenzó a notar algo extraño. Las sombras en su celda parecían moverse por sí solas. Al principio, pensó que era su imaginación, un truco de la luz de las velas. Pero pronto, las sombras comenzaron a tomar formas más definidas, alargándose y retorciéndose, como si tuvieran vida propia. Sor Elena intentó contarle a la Madre Superiora, pero fue desestimada, acusada de ser influenciada por la superstición. Sin embargo, las otras monjas pronto comenzaron a experimentar lo mismo. Las sombras parecían cobrar vida en la oscuridad, moviéndose con intención, acercándose a las monjas mientras dormían. Una por una, las monjas empezaron a desaparecer. Los que quedaban decían que las sombras las habían tomado, arrastrándolas a un lugar oscuro de donde nunca regresaron. Desesperadas, las monjas restantes comenzaron a dejar las luces encendidas en todo momento, pero incluso la luz no podía detener las sombras. Finalmente, el convento fue abandonado. Nadie sabe qué pasó con las monjas, pero el convento quedó vacío, con solo las sombras moviéndose dentro, esperando a que alguien más se atreva a entrar. El convento de la llama eterna. En Francia, el convento de San Michel era famoso por su impresionante arquitectura gótica y su vasta biblioteca. Sin embargo, era aún más conocido por una antigua tradición, la llama eterna. Según la leyenda, una vela en la capilla del convento había estado encendida desde la fundación del convento, nunca apagada en más de 300 años. Las monjas creían que la vela representaba la fe eterna y la protección de Dios sobre el convento. Sin embargo, una noche, la vela se apagó misteriosamente. La Madre Superiora intentó reencenderla,
pero cada vez que lo hacía, la vela se apagaba sola. Esa misma noche, una de las monjas fue encontrada muerta en su celda, su cuerpo cubierto de quemaduras, como si hubiera sido envuelta en llamas. Nadie podía explicar cómo había ocurrido. A partir de ese momento, extraños incendios comenzaron a ocurrir en el convento. Las llamas aparecían de la nada, consumiendo habitaciones enteras en minutos, pero dejando los cuerpos de las monjas intactos, sin quemaduras, como si hubieran sido marcadas por el fuego pero no consumidas. Las monjas comenzaron a temer que la llama eterna había sido un símbolo de algo mucho más oscuro, algo que ahora había sido liberado. El convento fue eventualmente destruido por un incendio masivo, que arrasó todo a su paso. Sin embargo, los restos carbonizados del convento nunca fueron fríos, un calor persistente emanaba de las ruinas, como si la llama eterna aún ardiera bajo las cenizas, esperando su próxima víctima. ¿Y tú, te atreverías a entrar en los conventos de monjas? Dale like y suscríbete al canal Leyendas de Fantasmas para descubrir más historias que te harán dudar de la seguridad de tu propia sombra.